Y tengo una duda, ¿qué es lo que te motivó de estudiar geografía, has ¿Sí? dicho, a hacer director de cine? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Porque es un cambio muy gordo. Pues fíjate, yo creo, Pedro, que cada uno madura pues cuando le toca, ¿no? Y yo creo que maduré tarde, entonces como que me dejé arrastrar por la corriente, que en mi época era pues si estudia BUP y si no FP, ¿no? Era aquella un poco la sensación que había. Entonces, bueno, pues de ahí hice el BUP y cuando terminas BUP te ves abocado a tener que hacer una carrera. Entonces me acuerdo perfectamente cómo las elegí, pues a un poco a voleo, ¿no? Aquello que no sonase muy complicado y elegí geografía en primer lugar y entonces de repente me vi ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando te das cuenta de que a lo mejor eso no es lo tuyo y que realmente quieres ser feliz trabajando en algo que realmente te gusta, ya era tarde. Yo estaba ya en segundo de carrera. Es verdad que siempre me ha gustado terminar lo que empiezo y dije, bueno, pues por lo menos la terminamos antes de lanzarnos un poco al vacío. Entonces, bueno, pues terminé la carrera y después pues fui dando tumbos profesionales hasta que encontré el trabajo en una productora, que fue donde realmente aprendí muchísimo. Y ahí ya, en mi tiempo libre, fue cuando empecé a hacer cortos. Y es algo que cuando empiezas pues no puedes parar, ¿no? Aquí O estamos. sea, te autoformaste como director. O sea, verdaderamente tú no has Sí. aprendido, no has ido a un sitio que te enseñen a ser director. No, Has soy sido- autodidacta en cuanto a pues esa frase que siempre dice Tarantino, ¿no? De que ¿a qué escuela de cine fuiste? Y él siempre contesta, yo no fui a ninguna escuela de cine, fui al cine. Pues un poco eso, ¿no? Creo que cuanto más lees, pues más fácil te resulta escribir y como espectador, cuanto más cine ves, creo que más fácil luego te resulta el contar tus emociones a través de imágenes. Entonces, sí, autodidacta, perdón, en cuanto a que todo lo que ha sido referente al cine, pues lo he leído, todas las películas que intento ver una peli todos los días. Sí, digamos que el cine es mi vida, realmente. Y o sea, ¿cuándo te empezó a gustar el cine? Quiero decir, ¿ya de pequeño veías muchas películas o te daba por mirar así No, correcto. revistas o tal Buena pregunta, porque en mi época había VHS, Sí. pero no había VHS. O sea, tenías que ir al videoclub a alquilar una película Claro, y poder claro. verla, ¿no? Entonces el cine que se veía era un poco el cine que veíamos todos. La película de los domingos después del telediario y algún VHS si tenías suerte, ¿no? De poder ir al videoclub un fin de semana. Entonces yo me acuerdo que fue en el 93-94, por ahí, pues uno de esos 2 años que mis padres pusieron Canal Plus en casa. Entonces ahí sí que emitían cine, reciente además, como de continuo. Y fue viendo la que es mi película favorita, Atrapado por su pasado. Me acuerdo de la noche en la que la vi por primera vez y que fui consciente de que lo importante ya no era lo que te estaban contando, sino cómo te lo cuentan. Pero hay una escena en concreto donde la cámara hace un giro de 360 grados, pero está en el lugar donde tenía que estar la mesa donde están ellos hablando, ¿no? Entonces es como que fue el primer momento que tengo yo que soy consciente de decir, Sí, un momento, sí. ¿cómo han hecho eso? ¿No? Entonces ahí fue donde realmente, los 15, 16 años, cuando realmente me empezó a interesar. Ya iba yo solo al videoclub a alquilar las películas que quería. Estaba el programa de Garci en la 2, Qué grande es el cine, y realmente de ahí fue cuando me atrapó del todo. Y ya te empezaste a interesar más. Quiero decir, ¿te daba alguna vez por decir, Buah, me quiero comprar una cámara para hacer mis cositas, tal? Te falta dinero. Sí, Pues, correcto. Bueno, pero. No, pero eran otros tiempos y todo el rato con esto parece con un señor mayor, que es lo que por desgracia soy. ¿qué va? Pero en aquella época no era nada accesible. Es Ya. decir, una cámara, yo me acuerdo perfectamente, os lo voy a contar, que la primera cámara que compró mi padre, yo ya tenía 18 años, o sea, no es aquello de que en mi casa hubiera una Super 8 y pudiéramos ver películas y yo estaba desde crío, no, para nada, no teníamos acceso a eso. Me acuerdo que la compró en el Corte Inglés y le costó como 100 y pico mil pesetas de la época, cosa que a mí incluso me hizo sentir un poco culpable. No sé si una sensación que dices, están haciendo ese dinero, esa inversión que sabes que tampoco vamos muy bollantes, ¿no? Porque tú puedas hacer eso. Y ese fue mi primer contacto con pues, un mundo analógico, pero tarde, más del que me hubiera Claro. gustado a lo mejor, porque no era como ahora que con un móvil puedes ponerle a hacer cosas, ¿no? Sí.
Todo era mucho menos accesible, ¿no? A la hora de grabar todo esto. Claro, O claro. sea, de conseguir el material para poder... Claro, los festivales, por ejemplo, estaban divididos en los cortos de cine y los de vídeo, ¿no? No había término medio, es decir, o querías hacer las cosas en condiciones y Claro. pues te costaba una barbaridad producir en cine en aquella época. Y si lo hacías en vídeo, pues no llegaba a la calidad, ¿no? Y ni siquiera el vídeo era tan accesible. Yo me acuerdo, por ejemplo, con esta cámara que os he contado, teníamos que ir a un centro que tenía el ayuntamiento, que tenías que alquilar para montar con una... Era una JVC de estas que ibas metiendo input. Bueno, era un jaleo aquello. Y entonces no era accesible. No era accesible. Y lo cual también dice que los que queríamos... O sea, te tenía que gustar muy mucho para que te pudieses buscar la vida haciendo cosas, ¿no? Claro.